Y tenemos un siguiente panel, entonces les invitamos a permanecer en sus lugares, porque en este siguiente ejercicio vamos a hablar de un tema que es muy positivo por un lado, pero por el otro lado está basado en una discusión que generalmente lo que provoca es polémica, es decir, los efectos de nuestra acción a través de la agricultura en el agua, pero en este caso se va a analizar específicamente los efectos positivos, sobre todo, de los fondos de agua, que es lo que nos tiene reunidos acá, en justamente el ámbito de la agricultura. Y para eso tenemos especialistas, gente que se desarrolla justo en estos ámbitos, así que los vamos a invitar a partir de ahora. Comenzamos pidiéndole pasar a alguien que está dedicado a lograr una agricultura productiva, competitiva y sustentable, que contribuya de manera contundente a la autosuficiencia alimentaria, pero que también combata de manera activa la escasez de agua y tierra a través de sinergias con todos los actores del campo mexicano. O sea, algo muy complejo. Actualmente es director de Desarrollo de Negocios y Cuentas Corporativas de Netafim México. Invitamos primero a Antonio Belmonte. Muchas gracias, Antonio. También nuestra siguiente invitada, con 24 años de experiencia en la industria sucroalcoholera, uno de los temas que hemos estado tratando. Ahí ha dirigido los programas sociales y ambientales. Trabaja directamente con los productores cañeros en Colombia y es directora del área social y ambiental de Azocaña. Invitamos a Claudia Calero. Nuestro siguiente ponente cuenta con 30 años de experiencia en el sector público y privado también. Ha trabajado en agricultura orgánica, supervisión de auditorías y protocolos de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Actualmente es director de Estrategia Económica y Comunicación en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato. Arturo Nieto. Gracias, Arturo. También invitamos a alguien que tiene 25 años de experiencia en la industria cervecera, que actualmente es el gerente de abastecimientos de materia prima y empaque en Heineken, México. Es un tema también muy relevante. Ahí se relaciona con más de 3,000 agricultores. Invitamos a Eric López. Gracias, Eric. También invitamos a quien es fundador y director de RRG-CM y co-líder del Comité de Inversiones, que desarrolla estrategias de creación de valor y negocios. Nos referimos a Cole Freights. Por favor. Y finalmente, como moderador de este panel, tenemos a un estudioso de la relación entre energía, agua y emisiones de efecto invernadero y es director del Centro para la Eficiencia del Agua y la Energía de la Universidad de California en Davis. Con ustedes, para iniciar, queda en uso de la palabra Frank Losh. Comenzamos. So good. Just checking the mic. It's hard to hear with the earphones on too. So it sounds like it's working. So good. Let me empty out my pockets. So good morning, everyone. I'll be moderating this session in English. This session's set up to not have any presentations and to just focus on questions. And we will explore over the next hour and a half sustainable agriculture in Mexico. And we've assembled a wonderful panel of experts, and each represent a different role in the agricultural system. And the way I've structured the questions, I will ask the panel a series of questions and then give each panelist an opportunity to respond to the questions, primarily because their answers may differ based on the role they play within the agricultural sector. And I've also organized the questions into 3 rounds. So the first round will focus on barriers. The second round will focus on the supply chain and how barriers link to the supply chain. And then the final round will focus on solutions. And before we get started, I would like to provide a definition of sustainable agriculture
and to give each panelist an opportunity to update or revise that definition so that we can kind of all start kind of on the same basis as we get into the questions. So an integrated system of as I've defined it, sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal production practices having a site-specific application that will, over the long term, do the following. First, satisfy human food and fiber needs. Second, enhance environmental quality and the natural resource base upon which the agricultural economy depends. Third, make the most efficient use of non-renewable resources and on-farm resources and integrated, where appropriate, natural biological cycles and controls. Fifth is sustain the economic viability of farm operations. And the final one is to enhance the quality of life for farmers and society as a whole. The basic goals of sustainable agriculture are environmental health, economic profitability, and social and economic equity. And these basically represent the three pillars that people oftentimes refer to when they talk about sustainability in any sector. So before we get into the actual specific questions, would any of the panelists like to modify, update, or add to that definition of sustainable ag? Thank you, Frank. I think it's a perfect definition. Bueno, gracias, creo que estamos traduciendo. Gracias a todos por la invitación y por la oportunidad. Y un gusto también tenerlos aquí a todos porque para mí es la primera vez que nos reunimos tantos actores del campo mexicano. Así que una de las grandes ventajas que yo creo que los fondos de agua nos brindan es precisamente esa oportunidad, ¿no?, de tener este coloquio. Yo nada más resumiría rápidamente. Agricultura sostenible es asegurar que hoy tenemos producción de lo que necesitamos sin sacrificar lo que en el futuro vamos a necesitar. Así de breve. No sé si alguien quiere comentar. Gracias, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a este panel, a este evento de tanta relevancia como es el cuidado del agua. Me encantó el eslogan del evento, no hay agua que perder, porque tampoco hay tiempo que perder. Y yo iniciaría con una frase que me gustó, que se la copié por ahí a un jefe de una tribu algonquina que mencionó por ahí de fines de 1800. Y la frase es muy simple y dice: la tierra no la heredamos de nuestros padres, la tenemos prestada por nuestros hijos. Esa frase engloba no solo a la tierra, engloba al agua y engloba todos los recursos naturales. Creo que tenemos hoy el reto de dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones, cuando menos, lo que tenemos hoy nosotros y si no algo mejor. Y creo que la sustentabilidad va a ser el camino para lograr eso. Yo le agregaría algo, Frank, y todos, y es, nosotros no podemos perder de vista, en el marco de la agricultura sostenible, la calidad de vida de la gente que produce la comida. Y eso es importante. No solamente podemos hablar de la racionalidad en los recursos naturales, de producir mejor, de consumir menos recursos, etcétera, y de hacer, ¿por qué no?, una economía circular, definitivamente. Pero no podemos perder de vista que la gente que produce la comida es la gente que tiene las mayores necesidades. Bueno, yo agregaría para nosotros en Génica en México la agricultura sustentable es también parte de la efectividad del campo, es cómo llevar al campo en México al siguiente nivel. También para nosotros en Génica en México la sustentabilidad es garantizar la continuidad de nuestros negocios en el futuro. Para nosotros también toda la sustentabilidad está dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras operaciones, y buscamos llevar a todos los agricultores con los cuales tenemos relaciones comerciales a que sean sustentables. Eso también es parte de nosotros dentro de Génica en México.
Es mejor si yo voy a hablar in English, perdón. I think Frank's definition is spot on, but all the panelists point to something more fundamental, that the sustainability is a cultural expression as much as it is a scientific expression of people. And I think especially in Mexico, and you find this in other places in Latin America, the cultural expression of the land flows through the food that people eat, and is a reflection of who they are. And that connectivity between deteriorating health and bad diets, destruction of the environment, and the expression, the cultural expression of a people, is very much an abstract notion on the one hand, but very relevant, especially in this culture, to how the problems get solved. So I think that cultural expression that the previous panels mentioned is spot on as well. Thank you. Actually, I have a mic. You guys, hold on. I'm double mic now. And I just want to add to Eric's or Cole's comment that I think that's one of the greatest pleasures I find in traveling, is experiencing different cultures through different types of food. So, okay, so we're going to move into round one. And again, I'm going to ask the panel as a whole a series of questions and then give each of you an opportunity to respond. And at any point, if you feel like what you have to say has already been said, feel free to pass. And then if you have things you want to add, feel free to add, and you don't have to repeat what others have said. Okay, so round one focuses on barriers, and we're going to start with a very broad, open-ended question. And that will be, from your role in the agricultural ecosystem, what barriers is the sector facing to achieve sustainability? So we'll start with you, Cole. Yeah, Cole. I mean, I think the interesting part in my career has been the movement of capital into the sector and the promise of ESG, however one broadly wants to define that. But providing a way such that the capital markets can access at scale these real problems, find a return on capital, which is its main goal, but also achieve environmental and social outcomes, is sort of a profound shift in the capital markets. And you're seeing this around the world with whether it's family offices or institutions that are taking this seriously. It used to be sort of a cute sector that people gave lip service to feel better about themselves. Now there is serious capital flows given the existential threat around climate change and the problems in capitalism itself, to find a way of justly distributing wealth, especially in rural areas where these problems collide. And so it's an exciting moment for me, because I never thought I would see really fund managers or hardened capitalists taking seriously the notion that they could invest and get a return on capital. And should we find the right formulas for that, the capital markets can change things rather quickly. Gracias. Para nosotros en Heineken México, la verdad, las barreras que tenemos para buscar acelerar la agricultura sustentable muchas veces son los temas culturales. También para nosotros como Heineken México, yo necesito encontrar aliados o compañías externas que quieran ayudarme a completar los ciclos de los agricultores para hacer agricultura sostenible. Son los principales retos que yo tengo. También el tema económico, el tema de financiamientos a los agricultores, el tema de convencerlos a ellos de que quieran moverse a agricultura sustentable, son las cosas que me cuestan más trabajo para poder acelerar este tipo de prácticas en el campo en México. Pero día a día estamos trabajando con el agricultor de la mano, llevándoles tecnologías para que ellos aprendan, para que ellos vean lo efectivo y eficiente que también pueden ser a la hora de ser sustentables. Esas son las barreras que nos estamos topando nosotros en la industria privada. Pero principalmente necesito encontrar otros jugadores que quieran sumarse a la industria en México para hacer agricultura sustentable. Bueno, gracias. Se nota que soy la mujer en este panel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que desde el rol que represento, que es el del productor, y quisiera como abstraerme no desde ese productor grande, tecnificado, sino desde la experiencia que hemos tenido desde el fondo de agua que tenemos en el Valle del Río Cauca en Colombia, donde incidimos es en la agricultura familiar, en los pequeños agricultores
que, insisto, producen la comida en la parte alta a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Son muchas las barreras que se tienen, por supuesto, y entre ellas la primera, la tecnología. Si en la agricultura especializada el nivel de adopción y de tecnificación pues es relativamente bajo, pues ¿qué podemos decir en aquellos pequeños agricultores que producen el 70% de los alimentos que se consumen a nivel global? Bien, hemos hablado en estos 2 días que la agricultura consume gran cantidad de agua, sí, y seguramente la va a seguir consumiendo. La FAO dice que al 2050, pues la agricultura seguirá consumiendo grandes cantidades de agua. Ahora bien, uniendo estos dos apartes, pues efectivamente una de las barreras es la tecnología y el nivel de adopción de la tecnología, en primera instancia. La segunda, bien lo hablabas, y es el tema del financiamiento. Claro, se le presta a quien demuestra que puede pagar. Y aquellos pobres que no lo tienen, ¿cómo hacemos? El tercer punto es definitivamente la infraestructura que rodea a la agricultura. En agricultura especializada tenemos grandes carreteras, tenemos grandes estructuras de movilización de los productos, pero en esas áreas donde se producen los alimentos, pues precisamente en Colombia tenemos 175.000 kilómetros de vías terciarias y solo el 10% está en buenas condiciones. Claro, salen los productos de la parte alta y llegan sorbete al plan donde se van a consumir. Entonces, estas definitivamente son barreras que desde los fondos de agua, donde específicamente el Fondo de Agua por la Vida del Valle del Río Cauca, pues está trabajando y definitivamente necesitamos muchísimos aliados que puedan incidir en la solución de esas barreras. Gracias, Claudia. ¿Empiezo? Sigo, más bien. Hablando del consumo del agua en la agricultura, lo hemos estado escuchando varias veces. Quiero matizar un poquito. Ya todos conocemos que el 70% del agua fresca disponible se va para la agricultura. Ese 70% del agua fresca disponible se usa en la agricultura nada más para regar el 20% de toda la superficie arable que tenemos. El otro 80% dependemos de Tlaloc, ¿no? de la lluvia. Entonces, realmente contextualicemos que no es que, bueno, sí estamos usando demasiada agua en la agricultura, yo pienso, pero nada más para un 20% de toda la superficie que ya tenemos arable. Y de ese 20% de la superficie arable que estamos regando con agua fresca, realmente el 70%, la mayor parte de ese agua la usamos con riego rodado o por gravedad, ¿no? Realmente la tecnología en aspersón, goteo, etcétera, está muy poco presente en la agricultura. Y estos son números globales, pero lo podemos aterrizar en cualquier país de Latinoamérica. En cuanto a barreras, para agregar lo que ya se ha comentado, que no discuto ninguna, me gustaría agregar el tema de la falta de educación o la falta de compartir casos de éxito y experiencias de sistemas sostenibles en la agricultura para que el productor realmente vea que sustentabilidad no es costo, la sustentabilidad es ganancia, es margen, si realmente la concebimos y la podemos enseñar bien. Y también me gustaría poner una barrera adicional, que es el tema de la inseguridad, sobre todo en las zonas un poco más marginadas o más retiradas de las zonas urbanas o de los centros, digamos, de agricultura comercial. Cada vez que se intenta invertir en un sistema de riego tecnificado, el productor mismo nos dice, oye, pues ¿cómo me puedes hacer el cabezal móvil para que yo lo pueda guardar en mi casita porque me lo van a robar en la noche, ¿no? Y no solamente no estoy hablando de zonas en el sur-sureste, no marginadas, estoy hablando de Sinaloa,
el estado por excelencia, Jalisco, de la agricultura en México, ¿no? Entonces, y por último también importante, yo creo que es la integración a la cadena de valor de la agricultura en México de las zonas rurales. Eso es fundamental también. Yo creo que de alguna manera ya están dispuestos y disponibles, nada más hay que jalarles a que se incorporen y que realmente empiecen también a disfrutar de las mieles de las ganancias, ¿no? Bueno, coincido plenamente con las aportaciones de todos y me gustaría simplemente complementar un poco. Eric comentaba el tema de la falta de cultura. Creo que hay una falta de cultura en el uso y el manejo del agua. Creo que cuando un recurso es abundante, cuando tenemos un recurso, no lo cuidamos. Y creo que ha sido el caso del agua. En este momento puedo hablar por Guanajuato, que es donde he tenido la experiencia. Hace 20 años, 25 años, los pozos que tenemos en Guanajuato estaban perforados y se extraía agua a 70, 80, 100 metros de profundidad. Hoy estamos extrayendo agua en el norte de Guanajuato a más de 700 metros de profundidad. Obviamente con lo que implica en costos, con lo que implica ahora en algunos temas de contaminación con arsénico, metales pesados. Y bueno, mientras no faltó el recurso, no nos dimos a la tarea de cuidarlo. Hoy tenemos que tener mucho más cuidado en eso. El otro tema que quisiera yo agregar es el abuso que hemos hecho de nuestro territorio. Hoy tenemos en Guanajuato más de 1 millón de hectáreas prácticamente desertificadas. Terreno que tiene una pérdida de más de 28 toneladas de suelo por año por erosión. Un terreno que cuando llueve no absorbe agua, no infiltra el agua corre, el agua se pierde y es un terreno yermo. Hoy tenemos que también tener mucho cuidado con esa parte. Me remonto quizá 80, 90 años atrás en la historia, cuando se hizo el reparto agrario en México, cuando tierras que no tenían aptitud agrícola se convirtieron a la agricultura. No voy a decir si fue bueno o fue malo, simplemente hoy estamos pagando consecuencias por algo que se hizo antes. Y finalmente, también comentar lo que comentaba la doctora, el tema de innovación, el tema de investigación. Tenemos que ser más pragmáticos. Hay mucha investigación muy interesante, pero los resultados de esa investigación creo que tienen que llegar hacia los productores y sobre todo a los pequeños productores. Los productores grandes, las grandes explotaciones agrícolas tienen forma de invertir, de adquirir tecnología. Tenemos que trabajar mucho y yo pensaría en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y la iniciativa privada para que esa infraestructura, esa tecnología pueda llegar a dignificar la vida de nuestros productores. So I have a couple follow-up questions, and I'm actually going to deviate from the questions a little bit from what I provided you. So my first follow-up question is, there's different kind of visions of sustainable agriculture, and one I'll just throw out there is like permaculture, where you kind of live with the earth and it's very low technology. So I'd like to kind of ask a follow-up question related to technology. How important is technology in achieving sustainable agriculture within Mexico or Latin America? Is it critical? Is it not critical? And in what cases, why is it critical and why is it not critical if the answer is both? La tecnología como un vehículo para llegar a la agricultura sostenible, yo no lo considero crítico, no lo considero fundamental. Creo que hay otros factores más importantes para poder llegar a la adopción masiva de prácticas sostenibles. Sin embargo, si pensamos en extraemos 2 o 3 barreras de las que acabamos de compartir, podemos encontrar que la tecnología puede ayudar a que esas barreras bajen al menos un par de metros, ¿no? En concreto, por ejemplo, cuando hablamos de la falta de vehículos adecuados para compartir a las zonas rurales de las prácticas disponibles, del conocimiento, de la experiencia que tenemos, pues usemos Facebook, usemos Twitter, usemos
muchas tecnologías que ya tenemos disponibles para la difusión masiva o incluso teleconferencias para no tener que trasladar mucha gente a zonas rurales y tener a lo mejor representantes en zonas rurales que ya están asociadas. Podemos hablar, por ejemplo, en el tema, hablaban ayer de la falta de medición, ¿no? Que no tenemos claro en qué punto estamos y no tenemos mucha información para poder tomar decisiones. La tecnología hoy en día está disponible a través de sensores de humedad, de sensores de temperatura, de sensores de pH, incluso del suelo y a nivel planta, medidores de flujo, todo eso conectado con un sistema que ya te analiza toda esa información, incluso te la cruza con modelos dinámicos de cultivo para cultivos específicos, y te va dando recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en temas de fertirrigación o en temas vienen lluvias, no riegues ahorita, hazlo más después, ¿no? Y todo eso yo creo que nos puede ayudar a reducir las barreras, pero construir una estrategia, digamos, de aceleración, de adopción masiva de prácticas sostenibles sobre la tecnología, creo que sería una pérdida de tiempo. Tenemos que trabajar sobre otros factores más importantes, como es, por ejemplo, la comunicación, el coloquio, colaboración, cuestiones financieras y gobierno también. Se vale estar en desacuerdo. Totalmente. Ok. Yo, pues en mi opinión, sí creo que es importante tener el tema de la tecnología muy dispuesta para la agricultura en general. El cuándo, cómo y dónde regar es importante y de ahí parte. El balance hídrico es fundamental, es la contabilidad del agua. ¿Cuántos cultivadores, cuántos agricultores lo tienen hoy establecido? Muy pocos. Por lo tanto, si la tecnología no estuviera disponible, y cuando hablo de tecnología disponible es aquella tecnología que es aprehensible, que es fácil de adoptar. En eso tenemos que concentrarnos y seguramente el campo en Latinoamérica va a ser diferente. Es necesario, para que no nos estigmaticen que la agricultura consume gran cantidad de agua, pues tenemos que dar las herramientas para disminuir y mejorar esa eficiencia. Entonces, en ese contexto, sí creería que la tecnología bien adaptada, aprehensible y al lugar en forma económicamente concebible, pues efectivamente sí creo que es necesaria. Me parece que tendríamos que hacer aquí una separación, no en tema tecnológico. Los niveles, la agricultura en México, en general, hablaría de Guanajuato, pero creo que lo puedo hacer extensivo a todo México. La agricultura está muy polarizada. Tenemos un sector, un polo, donde hay productores que tienen agua para regar, que tienen sistemas de riego tecnificados, que tienen maquinaria, tienen acceso a financiamientos, tienen acceso a mercados, tanto nacional como de exportación, pero también hay otro sector de la agricultura en México, que son los pequeños productores, que no tienen pozos para regar, dependen del temporal, dependen de si llueve o no. Y no nomás dependen, porque si no llueve, no producen para comer, pero tampoco tienen para comprar alimentos. No participan en el mercado, tampoco tienen tecnología, no tienen maquinaria, o si tienen algo maquinaria es con una tecnología muy arcaica o obsoleta. Creo que deberíamos separar estos dos polos, porque la tecnología de los grandes productores, como mencionaba Antonio, el uso de sensores, el uso de drones, el uso de tecnología que puedes incluso ver en tu teléfono celular o ver en tu computadora. Esa es una parte. La otra parte es ver cómo logramos que las tecnologías, que quizá no sean tan elevadas, puedan llegar a los pequeños productores para que puedan tener una mejor producción, un mejor rendimiento y hacer sustentable su producción. En Guanajuato tenemos prácticamente la mitad de la agricultura en temporal. La otra mitad, que es de riego, depende de la mitad de pozos y la mitad de aguas superficiales. Pero ¿cómo hacemos para que esos pequeños productores, que son quizá 300, 400 mil hectáreas, que producen para autoconsumo,
puedan hacer sustentable su operación. Yo pondría en la mesa que pudiéramos hacer esa separación de una alta tecnología y una tecnología menor, que al final creo que repercute fuertemente en el resultado de la agricultura. Gracias. Coincido, pero también nosotros en Heineken México estamos apostando a la tecnología. Nosotros estamos haciendo inversiones para investigar diferentes tecnologías que existen en el mercado, en el mundo, para poderla traer acá a los agricultores en México. Nosotros como agricultura sustentable también creemos que no solamente es agua, es un tema de CO2 que también estamos trabajando. Entonces también para nosotros es importante saber el uso de fertilizantes, poder saber autoguiado con tractores dónde es necesario poner fertilizantes, dónde no poner fertilizantes. Usamos el tema de drones, usamos el tema satelital. Estamos viendo diferentes opciones que hay de tecnologías para ver cuál es la mejor opción para los diferentes niveles y poderla traer y poder apoyar al agricultor con el tema del abuso de la tecnología. Pero sí creo que la agricultura sustentable debe tener también bases tecnológicas. I think the previous speakers got it right. There is one of the major themes that is being challenged by all of us today is the concentration of wealth and technology and the resulting concentration that technological applications and the people who own them receive. And so, the idea that technology will come in and solve problems looks like in many cases it creates more than it solves. And I think especially in this sector where you already have concentration, you really do have that divide, and all of the speakers have pointed it out, and they're exactly right. You have big sophisticated farmers who are selling to the global marketplace and getting high prices. But most of the producers in the world, they're small and they have no access to the market. And when you look at the divide in yields, in what the prices they're getting, and then all the coyotes who take advantage of them because they don't have the capital, they don't have the seed, they don't have the box, they don't have the cold storage, they don't have the transportation, what you see are people who have access to the technology or capital taking advantage of small growers especially, and then the large growers becoming bigger. And I think technology, we see this around the world. We see the bigger growers adapting these technologies and getting a huge scaled advantage in the marketplace because they produce more efficiently, they're using the best genetics, they're using the best harvesting techniques. So they're making even more money, which allows them to take up more of the marketplace. The question is can the capital markets find ways in which they can support and bring to market the small farmers, and in doing so, protect the environment and give them what is fair in terms of compensation for the hard work that they do. If the capital markets and if the markets can find that, I'm confident that the small growers will adapt the technologies that give them better yields and give them better outcomes. But right now, there is a real challenge to that pathway for growers. And there's some really interesting programs out there, and you see this in the coffee sector where some of the bigger coffee growers have bundled up technology, genetics. They go in and they build co-ops, they supply it, and immediately people make 5 times more money. There's some great models that connect. We have an investment in the fund that we have here in Mexico called Grupo Paisano, which is active in Michoacan, Oaxaca, in the state of Monarch, we're in the state of Mexico, where we are trying to bundle avocado growers, specialty crop growers that are 1 to 10 hectares, provide them with a technical package that includes lots of technology, lots of good genetics, but then get rid of all the coyotes so that they can make more money and connect them to the marketplace and ultimately have them own the supply chain to be able to access the global retailers in the bigger market. Those kind of programs, I think, are incredibly important to the success of not only Mexico, but globally if you're going to deal with these fundamental inequalities and distributions of technology. Hold on. So I have one more question related to round 1, which is focusing on barriers, and then we'll move on to round 2. And this question, I want to just drill a little deeper into the educational piece that's been mentioned a few times. So kind of as a preface to this question, in California, I work at the University of California, Davis. We're an agricultural-based school, and we have one ag extension specialist that supports all the growers in California.
as it relates to sustainable agricultural practices. And so that person cannot support all the growers in the state of California. So my question to you is, education is a barrier, but I'd like to dive a little deeper. Are there specific elements of that education that you can point to that are the barrier to this educational piece? And I'm thinking of this kind of just tying it to what Eric and Claudia said. So clearly there's an educational piece as you look at adopting technologies. And then with Eric's comment earlier about you going out looking for people that you can work with that support sustainable agricultural practices, clearly there's an educational piece in trying to get more people that have roles in the agricultural sector to adopt sustainable agricultural practices. So maybe we can start with the two of you. And so just to refine the question, are there specific, can you be more specific about education as being a barrier? And this ultimately is leading to the solution piece, which is in round 3. Bueno, muy interesante esta pregunta y creo que difícil. Y es, efectivamente, el tema de educación es muy importante en todos estos procesos. Y voy a utilizar tal vez una frase cliché y es, la educación es la base fundamental para el mundo. Y en ese sentido, pues en el agro y en la agricultura, si la llamamos sostenible, pues eso se vuelve fundamental. Ahora bien, es cómo vamos a llevar esa educación a esos territorios. Y yo me quiero, insisto, abstraer de la agricultura tecnificada y grande, como por ejemplo la que yo represento, el sector agroindustrial de la caña en Colombia. Pero me voy a ubicar después de los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y me voy a ubicar en las zonas donde estamos trabajando en el fondo de agua, que son las zonas de páramo, una de las tantas zonas, donde son las fábricas de agua, donde se produce la mayor cantidad de agua que efectivamente llega al área plana. En estas zonas, pues efectivamente necesitamos llevar una fortaleza en educación para poder conservar esos territorios. Y para poder conservar, pero a la vez conservando, produciendo. Podemos sí tener la tecnología, pero si no llevamos a alguien que la pueda transmitir, pues efectivamente no vamos a lograr nada. O si seguimos dejando que el ganado llegue hacia las áreas de recarga, pues efectivamente tampoco vamos a lograr nada. Pero si llevamos una educación ambiental y con prácticas sostenibles, pues sí estamos logrando. Y les quiero traer a colación un ejemplo. En esta zona del páramo, un páramo que denominamos o tiene como nombre el páramo de las Hermosas, tenemos una importante presencia de ganadería extensiva, que la estamos convirtiendo a ganadería más amigable con la naturaleza. ¿Cómo hacemos? Pues hacemos bebederos sustitutos de manera que no lleguen a las zonas donde pues se hacen estas recargas. Tenemos pastos que puedan ser bancos de proteína y todo esto se está haciendo es con personas que hacen educación ambiental y que llevan tecnología apropiada para esos territorios. ¿Qué se ha logrado? Pues que el ganado incremente la producción de leche, que el ganado definitivamente produzca más carne y por otro lado tenemos unos valores ecosistémicos importantes dentro de esa región. Por ejemplo, el oso de anteojos, una especie amenazada que está pues en vía de extinción y que la estamos protegiendo. Ya el ganado no está tan arriba, ya el oso de anteojos no se vuelve tan presente y no lo matan. Cosas tan sencillas como esas, pero de igual manera también tenemos áreas protegidas con frailejones y con especies nativas propias del lugar, donde efectivamente lo que estamos viendo es que hay una menor erosión y donde los caudales de esa cuenca pues están siendo o se están convirtiendo más estables. Entonces con esto lo que les quiero decir es que efectivamente es necesario llevar este tipo de conocimientos y debo hacer una solicitud. Excúsenme por aprovechar este espacio, pero existen aquí empresas, organizaciones que venden tecnología muy importante y
necesaria para esos lugares, que no necesariamente podríamos aportar con economía o con recursos para cambiar estos territorios, sino solamente con voluntariado, con las personas que ustedes tienen expertas dentro de sus compañías, podríamos ayudar a mejorar esos territorios, llevando ese conocimiento, llevando esa educación y haciendo diferentes esos territorios. Sí. Gracias, Claudia. Hablando de educación y de compartir conocimiento y todo lo demás, me apasiona muchísimo porque es una barrera que fácilmente podemos tumbar de la noche a la mañana, porque lo único que requiere es acción, nada más. No hace falta dinero, no hace falta tecnología, no hace falta, nada más es ponerse a trabajar, ¿no? Y en cuanto a caracterizar un poquito la barrera de educación, yo la dividiría en dos, principalmente una es a nivel educación o compartir la tecnología que hay disponible o las prácticas que hay disponibles, aunque no sean altamente tecnológicas, que hay mucho disponible, con todos los actores de la cadena de valor, todos los que toman decisiones, desde el productor hasta el inversionista. Y haría una prueba, por ejemplo, quiero hacer un ejemplo. Riego por goteo. ¿Qué porcentaje de eficiencia tiene de uso del agua comparado con riego rodado? Y se lo hago al panel. Respuesta correcta. Si eso lo saben todos, incluyendo productores y todos los actores, los acopiadores, todo el mundo, creo que podríamos tener un poquito de mayor conciencia. Bueno, contestaba 85-90%, efectivamente, el riego rodado es cerca de entre un 40 y un 55% de eficiencia del agua y el riego por goteo hasta un 95% puede ser, ¿no? Entonces, primero conocer bien de qué estamos hablando en cuanto a la disponibilidad de sistemas o prácticas de agricultura. Y segundo, también compartir el conocimiento con los productores, sobre todo con los pequeños y medianos productores, de cuestiones básicas de retorno de inversión. No mandarles a la ITAM a hacer una maestría en ingeniería financiera, pero que sí sepan si este es mi flujo actual y hago esta inversión, en cuánto tiempo puedo recuperar la inversión. Parecería fácil para los que estamos aquí, pero para mucha gente no. Y hace mucha falta esa educación. Bueno, muy buena pregunta. En GENEC en México actualmente solamente tenemos 20 agricultores que son empleados propios de la organización. Yo no sé si esos 20 agricultores propios de GENEC en México sean pocos o muchos, creo que son pocos para los 3,000 agricultores o para las 70,000 hectáreas que tenemos sembradas de cebada durante el año. Pero las cosas que estamos haciendo nosotros al día de hoy es hacer grupos con nuestros agricultores, hacer sesiones en los diferentes estados o en las diferentes regiones donde estamos operando para poderles enseñar y mostrar las tecnologías, para poder educarlos. Estamos encontrando y buscando esos agricultores que pueden tener a lo mejor mayor tierras o menores tierras para poderles dar una clasificación de oro o bronce, para que ellos mismos sean las personas que puedan ayudarnos a convencer y educar a los otros agricultores. Sí, realmente necesitamos encontrar el mecanismo para acelerar esto, porque es la base de educación para el agricultor. También estamos buscando hacer relaciones a largo plazo con el agricultor, donde podamos tener contratos por más de 5 años para el suministro de cebada y que ellos puedan entender que es importante esto y que también podamos buscar ciertas formas de cómo poner el tema económico en el agricultor que vaya entrando a estos procesos de educación. Estamos ahorita actualmente redefiniendo en GENEC en México cómo debemos de hacer esto para poderlo acelerar y realmente causar un impacto. Estamos trabajando en una estrategia que nos ayude a desarrollar y implementar este tipo de estrategias y de educación al agricultor, pero es un reto muy importante y muy relevante y va a ser la base para que realmente podamos hacer agricultura sostenible en México. Voy a mencionar algunos números
que quizá no sean agradables y que no nos guste oírlos. A mí en particular no me gusta mencionarlos. Creo que tendríamos que separar un poquito el tema de educación y el tema de capacitación. Y yo vería el tema de educación desde un punto de vista desde casa, desde los padres, los hijos. En Guanajuato, y podría hacerse extensivo a otras partes de México, el grado de estudios de la gente que está en el campo no pasa de 5 a 6 años. Es decir, apenas quizá terminen la primaria. La edad promedio de los productores del campo es de 58 años. Hoy tenemos un problema muy serio porque los jóvenes no quieren estar en el campo, no quieren trabajar en el campo. Niños de 13, 14 años están buscando irse a Estados Unidos a trabajar, irse a centros urbanos, a las ciudades a trabajar, pero no quedarse en el campo. Te digo, Frank, yo soy fan del programa 4H que se desarrolla en Estados Unidos. Para quien no lo conozcan, el programa 4H es un programa dirigido a niños por ahí de los 6 a los 14 años, donde a través de cosas técnicas de agricultura, de ganadería, de vida diaria, desarrollan valores para ser niños que en el futuro sean mejores ciudadanos. En Guanajuato tratamos de implementar un par de campos de 4H en 2 municipios y desgraciadamente al cambio de la siguiente administración no fue prioritario para ellos y hubo que quitarlos. Me parece que el tema de extensión agropecuaria es algo que tenemos que trabajar mucho en México. La Secretaría de Agricultura lo tuvo en algún momento, lo desarrolló, pero creo que faltó mucho en ese desarrollo. Creo que en un momento, hoy las personas que dan capacitación, que van al campo a dar capacitación, no están bien pagados. Son personas que a lo mejor es como tomar su última oportunidad de algún empleo y les dicen, ve y capacita gente del campo. Creo que es un tema que aparte lo podríamos tratar, que aparte se podría ver, pero que tiene mucha importancia en este sector. Cole, do you have anything to add that you'd like to add? Okay. Thank you. This was very comprehensive. I could ask a lot more questions, but we'll move on to round 2. In round 2, its intent is to begin to build linkages between the barriers that we've identified and the supply chain within the agriculture sector. And so I'll start with a very broad question, and then I'll follow back up with some more specific questions. So the broad question is, analyzing the other roles present in this session, which of them do you think could be a more attractive role in achieving sustainable agriculture? Okay. More active role, right, in achieving sustainable. Yeah, a more active role. I'm sorry if I misspoke. Sí, bueno, yo voy a empezar por apuntar el dedo hacia mí. Espero que eso sea una invitación para que los demás apunten hacia ellos también. Si no, no pasa nada. Yo creo que el proveedor de tecnología de conducción de agua en la agricultura o riego podría tener un rol un poco más importante dentro de este objetivo de la adopción masiva, acelerando la disponibilidad de soluciones más económicas y más atractivas para el 80% de la población en el campo de México, que es en áreas rurales. O sea, la mayor cantidad de agricultores que hay en México no tienen los recursos que a todos nos gustaría que tuvieran para que tuvieran esa adopción masiva. Entonces, proveedores de riego tienen que hacer un poco más de trabajo rápido en encontrar soluciones económicas. Ya hay, sin embargo, nos faltan brazos para llegar a compartirlas, ¿no? Pero yo empezaría por ese lado, autorreflexión. Yo nomás, agregando a tu comentario, creo que es válido. Creo que nosotros como industria debemos de concientizarnos de la importancia de generar todo esto para el futuro, para poder seguir haciendo negocios. Creo que
que es importante y relevante tener conciencia. Entonces, básicamente creo que nosotros que somos industria, que utilizamos del campo, debemos de ser muy activos y muy proactivos en la generación de la agricultura sustentable para el futuro. Bueno, y me parece, debo comentarles algo, quizá debí comentarlo al principio. Hoy yo estoy participando en el gobierno de Guanajuato en la Secretaría de Desarrollo Económico con un rol quizá un poco diferente a lo que tiene que ver con temas de agricultura, de ganadería y sobre todo de agua. En el estado de Guanajuato vemos la parte agropecuaria como uno de los pilares fuertes de nuestra economía. Guanajuato le ha apostado muy fuerte, ustedes sabrán, al tema, a la industria automotriz. Hoy la industria automotriz genera alrededor del 20% de la economía del estado, pero la industria agropecuaria y agroindustrial genera casi el 17% de nuestra economía. Estamos tratando de balancear un poquito ese tema. ¿Por qué les comento esto? Porque fuera de esta participación mía en la Secretaría de Desarrollo Económico, llevo 30 años dedicado a la agricultura. Nos dedicamos, desde mi abuelo, mi padre, mi hermano y su servidor, a la agricultura. Por eso, de repente, estos temas agrícolas me apasionan quizá un poquito más que los otros que tengo que cumplir por mi trabajo. Pero bueno, hablando ahorita del tema de sustentabilidad, yo creo que como gobierno tenemos un rol importante que jugar. Antonio mencionaba el papel que tienen que hacer, que hay que hacer la empresa, la iniciativa privada, para llevar esta tecnología a los productores grandes y pequeños. Pero me parece también que el gobierno tendrá que establecer algún tipo de apoyos, como lo ha venido haciendo, sobre todo dirigido a los pequeños productores. Me queda claro que un pequeño productor que tenga quizá 2, 3 hectáreas, que tenga a lo mejor una fuente de poca agua, no pueda poner un sistema de riego presurizado, pero quizás sí puede entubar su agua, para que no use canales de tierra, para que esa agua que va por canales de tierra pierda la mitad por evaporación, por infiltración. Y este rol del gobierno que tendríamos que estar trabajando prácticamente permanente para que los productores, sobre todo, insisto, los productores pequeños puedan tener acceso a tecnologías, aunque no sean del mayor nivel, pero sí puedan mejorar su producción. Bueno, la pregunta, según entendí, era ¿cómo podríamos unir estas barreras y superarlas desde el rol que estamos representando? Y en este caso, pues, como bien les he dicho, tengo 2 sombreros: el agricultor desarrollado, tecnificado, como el sector agroindustrial de la caña, y el pequeño productor donde nosotros estamos trabajando. Y poniéndome este último sombrero, casi siempre, o por lo menos en nuestro país, se deja ver que cuando no hay una buena producción de algo, donde invertimos los recursos disponibles, etcétera, pero no podemos lograr obtener lo que esperábamos obtener, siempre se traduce en necesito más tierra. Y eso lo podemos estar observando en muchos países de Latinoamérica. La agricultura familiar requiere más tierra y tenemos que llevar a la discusión de que no se come tierra, se come lo que la tierra produce. En ese orden de ideas, como productor, sí tendríamos que llevar, pues, como los esfuerzos a hacer partícipes o estar participando de esos espacios de interacción con los otros que me pueden ayudar a ser eficiente, a liderar como ciudadanos que somos esos procesos de gobernanza que tienen que ser liderados por distintas instancias y sobre todo por parte del gobierno, a imponer también aspectos culturales que son necesarios que se respeten. Entonces, como todas estas cosas desde el productor que podrían darse, de manera que podríamos hablar de un campo eficiente y de un campo sostenible, y no partir de la base que nuestras ineficiencias se deben traducir a más área en tierra para poder producir lo que queremos producir. Cole, or would you like to
add anything? I don't know. It strikes me, Frank, that we're in California and SGMA and the implementation of groundwater rules and things that force people to be sustainable seem like a interesting parallel to all this. And I'm sort of curious about your thoughts on, where government sits and given what everybody has said, how does that factor into this? And A question to me, I didn't know that was permitted, but I'm still mic'd up. I'll just give I'll explain a little bit what Cole was referring to, and then I'll attempt to answer his question. So in California, back in 2014, the state legislature passed a law called the Sustainable Groundwater Management Act, and it divided the state up into about, I'll get the number wrong, but I'll just say roughly 30 groundwater basins. And then they said that for all the entities within each of the basins, that they have a certain amount of time to create an agency and to create a plan of how they're going to maintain the aquifer so it's not overdrafted, so the aquifer stays at a constant level. And so the time period was anywhere from about 10 to 20 years that they had to create this agency and the plan. And we are now kind of approaching the time where, it was 5 to 10 years. So we are approaching the time period where some aquifers actually need a plan in place. And so to get at Cole's question, how effective is this? I think the government's role in this case was highly effective. It actually, while it might seem like a regulatory mandate requiring people to do things they don't want to do, the way it was structured, it actually got growers in groundwater basins to talk to one another about what did they need to do as a local entity to make sure that their aquifer was sustainable. So I think it was a highly effective law. I wanted Frank to give an overview because AMLO's insistence on people trying to address the problems in the Laguna, for example, feels like a really great effort to start to get collective consensus between large growers, small growers on how to manage a groundwater basin, produce a high-value agricultural product that's clearly not sustainable at the moment. The water is going down, and I know Netafim has done some important work there in trying to conserve water, working with growers. And so there is a nexus of people like Arturo who have a key role in having oversight, but also adjusting those to small producers who have to feed their families, who in many cases are not the major source of the problem, but also are exacerbating it. And whether it's in Guanajuato or we see this in Jalisco in the avocado business, people chop down the forest because they want to feed their family, and they plant avocado trees. It's bad, but how do you manage that with the economic realities of and so the complexity around that, I feel like you all have all touched on really important points. But I think the government has a really important role, and this government seems very active in that, and especially the Secretary of Agriculture and some of the changes at Conagua feel really hopeful, I guess is the right word. So there's a clock up here. I'm trying to be cognizant of time. Again, I have a lot more questions to follow up, but let's move on to round 3, and then if time permits, I'll come back with a few questions related to round 2. So round 3 focuses on solutions. And so again, we'll start with a very broad question. And maybe Eric, you could start as the first person providing an answer. So I have a statement and then I'll have the question. So due to the interconnection between the barriers that the sector is facing to achieve sustainability and the stakeholders involved, in order to find a solution, it is necessary to have comprehensive and a shared vision. From the role that you represent, what is necessary to achieve a sustainable agricultural system? And why has it not happened before? Bueno, yo creo que, como he comentado antes, tenemos que tener
apoyo a los agricultores. Nosotros en Heineken México estamos dando ya financiamientos al pequeño y al grande agricultor, donde estamos haciendo compromisos con ellos para que también tengan disponibilidad de dinero para poder hacer inversiones, para poder adquirir semillas, para que puedan estar empujando las agriculturas sustentables. También ya estamos haciendo el tema de clasificación de proveedores, o de agricultores, perdón, pero también creo que el que no hemos podido lograr avanzar en ese sentido, desde mi punto de vista, es que tenemos agendas diferentes en los actores que están participando en todo esto. Eso es lo que corresponde desde mi perspectiva en Heineken México en la parte de abastecimientos. Totalmente de acuerdo, Eric. Bueno, primero antes de platicar qué más se puede hacer, tampoco es que no se haya hecho. Se está haciendo, se viene haciendo, es un proceso muy lento, como toda revolución, porque es esto una revolución. Lleva mucho tiempo en madurar y lleva más tiempo todavía en verse reflejado en todos los actores sociales, ¿no? Pero estamos en el camino. La pregunta, ¿cómo se podría acelerar o qué soluciones hay disponibles para acelerarlo? Esta para mí es la más importante. Este foro es la primera vez que participo en un foro así. La semana que viene hay un taller de agricultura también promovido por Fundación FEMSA precisamente para Guanajuato, y aprovecho comercial, no voy a cobrar. Eso nos va a ayudar, Eric, a aterrizar una agenda alineada entre todos los actores. Y eso yo creo que es lo más contundente que podemos hacer hoy por hoy. Porque dinero hay también. Ayer un compañero creo que hacía el chascarrillo de que si el problema es el dinero, no se preocupen porque no hay, ¿no? Me pareció escuchar ese comentario. Pero sí hay dinero. Nada más para contextualizar un poquito las cosas y hablando específicamente del programa Sembrando Vida del gobierno federal, son cerca de 15.000 millones de pesos el programa de Sembrando Vida, que es un programa a lo mejor orientado más hacia un asistencialismo, pero son 15.000 millones de pesos que dan para aproximadamente entre 260.000 y 300.000 hectáreas de superficie con riego por goteo altamente tecnificado. Entonces, dinero sí hay. Lo que pasa es que, pues a lo mejor, por no tener una agenda clara y un plan de ruta de qué vamos a hacer después de Sembrando Vida, pues no estamos realmente aterrizando puntos importantes que se pueden lograr. Entonces, esa sería mi aportación en cuanto a qué se puede hacer más. ¿Por qué no ha sucedido antes? Es pues encaja dentro de la pregunta. Y lo hemos visto entre ayer y hoy, todo lo que se habla de gobernanza. Y creo que el esquema de gobernanza, o por lo menos en nuestra experiencia, ha fallado. Los esquemas de gobernanza deben de ser revisados. Y deben de ser revisados por todos los actores en un espacio de diálogo social, partiendo de la base que desde lo público, las instituciones públicas tienen que despolitizarse. En ese sentido, si vemos esto desde la gobernanza y desde la gestión de lo público, entendida esta como ese beneficio social para todos, creo que las cosas podrían mejorar más. Existen dinámicas en algunos de los países, pues vecinos y demás, donde se están fijando una visión de largo plazo, donde el tema de los recursos naturales y la agricultura están enmarcados en un solo bloque. En eso es que tenemos que pensar, en que los recursos naturales se pueden proteger y también se puede producir comida de la manera eficiente, siempre que los esquemas de gobernanza y la institucionalidad pues juegue un papel como desde las constituciones de nuestros países están llamadas a establecerse.
Siguiendo un poco con el comentario de la doctora, creo que totalmente sí, totalmente de acuerdo. Creo que el desarrollo económico no está peleado con la sustentabilidad. Creo que deben ser complementarios. Pongo un ejemplo. Hoy en el estado de Guanajuato estamos topando un poquito algunos proyectos de desarrollo económico porque hay un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que frena algún tipo de posibilidad de inversiones, algún tipo de inversión para un desarrollo económico porque afecta al medio ambiente. Estoy de acuerdo, pero creo que se puede complementar. Les voy a platicar muy rápido una experiencia propia que tenemos en uno de los ranchos, de los negocios que tenemos. Guanajuato ha tenido dos crisis, una hace cerca de 25 años y ahora otra reciente hace 2 años, de una plaga que se llama palomilla dorso de diamante. Esta palomilla afecta básicamente a la familia de las plantas crucíferas, brócoli, coliflor, col. Y bueno, realmente es un problema serio. Para poder sacar un rendimiento rentable y de calidad en una hectárea de brócoli, pues llegan a hacerse de 12, 13 aplicaciones de pesticidas, cosa que nos saca totalmente nos eleva el costo de manera que no es rentable. Por ahí cerca del rancho había un área donde se dedicaba a la gente a tirar escombro, a tirar basura, un área ahí un poquito separada, aunque estaba dentro de los límites del rancho. Y hace 4 años se empezó a reforestar esa área. Se empezaron a poner plantas nativas, árboles, herbáceas, y sucedió un fenómeno impresionante. Me regreso un poquito. Teníamos un problema muy serio también de ardillas. Las ardillas entraban a los campos a comerse las plantas. Pero después de observar el comportamiento de las ardillas, nos dimos cuenta que no entraban a comerse las plantas, entraban porque tenían sed y entraban a tomarse el agua que se juntaba en las hojas de las lechugas, de los brócolis. Entonces, en esa misma área de exclusión y de conservación, pusimos bebederos para las ardillas. Empezaron a llegar más animales, empezó a llegar una cantidad de aves que no había documentadas en esa zona. Pusimos cámaras nocturnas para ver qué tipo de fauna podía estar presente y nos dimos cuenta, lo que nunca habíamos pensado, documentamos animales que no sabíamos que estaban ahí en el área. Animales como un lince rojo, que no está documentado ya en esa zona, coyotes, obviamente mapaches, coatís. Pero a donde quiero llegar es que toda el área que está junto a esa área de exclusión, toda el área agrícola, hoy estamos sacando cosechas con menos de la mitad de las aplicaciones que se hacían antes. Se está equilibrando el ecosistema, la fauna benéfica está aumentando. Les comentaba de las aves. Hay una cantidad de aves que cuando los insectos llegan, obviamente los insectos plaga, llegan a poner sus huevos en las plantas, salen las parvadas de pájaros de los árboles y antes que los insectos lleguen a la planta, se los comen. Documentamos un papamoscas que se comió 300 bichos en 1 hora. Entonces, esos son esquemas que les voy a decir una cosa, eso se empezó como no tanto como un juego, sino ni un experimento, sino vamos a empezar a reforestar, vamos a empezar a que esa área que está contaminada incluso, pues vamos a darle un poquito de vida, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la parte del desarrollo económico, la parte productiva, la parte de producción intensiva no está peleada con la sustentabilidad. Creo que tenemos que hacer más cosas, no podemos nada más pensar en temas de poner sistemas de riego. Creo que aquí hay que involucrar a muchos actores. Y yo me refiero a actores como la Secretaría de Medio Ambiente, que juega un papel muy importante. Hoy Guanajuato está totalmente deforestado. Guanajuato hace 100 años hace 200 años, tenía el 70% de su territorio de bosque. Incluso hay libros del siglo pasado, 1920, que documentan, la doctora decía del oso de anteojos, en Guanajuato estaba documentado oso negro como un hábitat natural, venados, leones, pumas, león americano. Hoy no existe porque hemos depredado y hemos acabado con el territorio. Tenemos que empezar a reforestar
nuevamente, programas muy agresivos de reforestación. Tenemos que invertir mucho en plantas de tratamiento de agua. No es una cultura que tenemos en México, el reuso, el tratamiento y el reuso de aguas. Hemos tenido experiencias muy interesantes con países como Israel, como Singapur, que llegan a potabilizar sus aguas negras. Entonces, creo que es un trabajo de todos, es un trabajo conjunto y bueno, también abonando lo que dice Antonio, este foro puede ser el detonante de todo eso. Cole, actually, Cole, and can I just add, just for you, because you've kind of laid out a roadmap with one of the other questions a little bit, but in your answer, could you maybe, as you answer it, kind of point out where things from a financial perspective are unique to Latin America and where they're not unique, meaning that it applies to other countries or other regions of the world? Yeah, I think it's a really interesting moment in agriculture globally. And I think this will, and it's an interesting dynamic that creates a massive opportunity for countries like Mexico and Colombia, especially because they have a natural biodiversity advantage, there's a natural labor advantage, there's a geographical advantage, and the market is coming to Mexico and Colombia, especially for high-value crops. And so, you know, if you look out and set the stage for some of the things that have happened around sustainability, the growth and the consolidation of the retail sector and the death of the middle of the store, of Walmart, of every retailer globally, and the importance of the first 45 seconds when you as a consumer walk into a store and you see fresh grapes, avocados, berries. A lot of those products are coming from Mexico, increasingly coming from Colombia because the growing season's longer here. The retailers are accepting the food safety standards. And what's driving that is a shift in consciousness and a shift in buying habits of people who want healthy diets and who are looking for healthy products. And especially young people are willing to give up a car, willing to pay less for an apartment so that they can go out to dinner. There is a sort of hopefulness that I see in the shift in consumer consciousness around sustainability. And so they shop and they look and see, do you have certification for fair trade? Do you have certification that the people that made this are being rewarded? And is the environment where it's being produced being treated well and sustainably? And so into all of that mix, there is a premium that consumers are being willing to pay knowing that these things are happening. Mexico and Colombia and other places of Latin America are especially, this is a huge advantage at the moment. And if people can organize themselves correctly, my view is that the sort of stupid and misguided policies of Trump, for example, are making immigration and specialty crops very much more expensive to grow. When your workforce in the United States and Texas and Florida and California for specialty crops is 99.9% Latino, and you're talking trash about a people, and you're shutting down the border, it makes those costs go up for growers. Conversely, on the other side of the border, every grower in California and every grower in Texas is saying, how do I move to Mexico? And you see that with Driscoll's, their growth here. You see it with Taylor Farms in the lettuce business, almost across every specialty category. Now, the trick is that does it look like the old where, gringo farmers and gringo money are coming into Latin America and asking people to do all the hard work and taking all the money home? And, with technology and genetics and everything else, and marketing and sales strength, that is a reality that Mexico needs to face and Colombia is facing and other parts of Latin America. The power that Mexico and Colombia have, and I don't, the electric car has 30 parts to it instead of 3,000.
I don't think Mexico's future is in manufacturing automobile parts. I think Mexico's future is in farming the highest quality, healthy products globally and supplying not only North America, but Asia and Europe as well. If it can do that sustainably and protect its groundwater basins and distribute wealth evenly, and that's a very difficult thing to do, but again, this government is clearly committed and was elected on that basic premise, then there's an excitement around this where capital can actually flow, and farmers, and not only big farmers, but small farmers, can be rewarded by a very much changing marketplace. And so I think, rather than babble on, my point is that you have a real shifting dynamic that very much are in favor of Latin American countries, Mexico and Colombia specifically, but you see the same thing in Peru and other places. The trick is to be able to find a way to reach the small farmers, to break some of the old cycles of wealth concentration, and things like the Afores and the pension plans inside of Mexico and also inside of Colombia are very much trying to abide by the principles of the revolution. Like, instead of pulverizing land, maybe you pulverize the financing of it such that you keep the idea of the financial ownership, but you allow people to compete at scale. And you have to compete at scale. The reality is Walmart can't buy from you if you're a small grower because you don't have the volumes and you don't have the consistent quality and you don't have the food safety. Collectively, you can. So those models of finding that are vitally important, but also super exciting. And so I think it's a really great moment to be having this conversation around how do you do this sustainably, and a lot of the things that the panelists have talked about. There will be capital, there will be money. Places like Querétaro in the berry business are being transformed. So there's a really interesting moment, and retailers are demanding it. And if Mexico can supply that healthy product, it will be rewarded for it. And I think there's a vision of Latin America and a vision for Mexico that has, the cultural expression of food that is healthy, that is grown well, where the people are rewarded and not wealth isn't concentrated, is a wonderful vision for a Mexico of the future that I think is very much a possibility and reality as long as we can figure out how to manage these things sustainably. So I'd like to leave 10 minutes for questions, and so I'll ask one concluding comment or question, and you have about 5 minutes collectively as a panel to answer this. So maybe if you can be short, keep it to a minute. The time's over there on the screen. But I want to look to the future as the final question here. And of course, as part of this question, you're more than welcome to give closing comments as well. But I'd like to look to the future. So we've identified barriers. We've identified kind of the existing supply chain and as it links to one or more of the barriers. And we've also explored some of the solutions that would be necessary to make agriculture more sustainable. So my question to you is, in looking to the future, do you envision a time where you would feel comfortable saying agricultural is sustainable in Latin America? And I know that's a very ambiguous question, but do you envision a time when that would be? And can you kind of just say, hey, is it 10 years out? Is it 50 years out? Is it 100 years out? And I'll just qualify this from a California perspective. I think with some of this latest legislation, and I don't think legislation is the only answer, but I feel a lot more comfortable with agriculture being sustainable in our state today. And I think 20, 30, 40 years out, I think we would be in a very good situation. So that's kind of the basis I'm asking the question from. So, Antonio. Gracias. Seré muy breve. Veo a México en un marco donde la agricultura es 100% sostenible, sí lo veo, y yo creo que es en los siguientes 30 años. Es al menos mi visión optimista y creo que realista también, porque si con lo que hoy tenemos no hacemos nada para poder tener una agricultura sostenible y sustentable en 30 años, nos va a cazar la necesidad. Hoy no necesitamos, porque pues en muchos estados todavía sobra agua, pero en el momento en el que sea necesario, y hablo de agua porque es el tema de hoy, ¿no?
pero podía hablar de cualquier recurso. En el momento en el que algo se haga necesario, como en Vietnam o como en India o como en Somalia o en Kenia, el gobierno va a ser el primero en inyectar dinero, inversionistas también globales lo van a hacer y vamos a lograr llegar a ese punto, ¿no? Con eso, ¿un minuto? A ver, ¿lo puedes hacer más rápido? No. Según la FAO, para el 2050, el rendimiento de los cultivos podría disminuir entre un 10 a un 25%. Esas son como las proyecciones. Podría, siempre que cambiemos pues esa dinámica. Y yo aprovecho esta pregunta para decirles que sí podría cambiar, y creo que una figura, un mecanismo que podría cambiar esa agricultura y volverla más sostenible se llaman fondos de agua. Específicamente en el Valle del Cauca, en el Valle del Río Cauca en Colombia, nos hemos juntado cultivadores, otras empresas, por ejemplo, Mexichem, a través de PAPCO, varios aliados, de manera que podamos pensar en que se puede conservar produciendo. Y esta es el ejemplo que hoy quisimos traer. Por lo tanto, si pensamos en que los fondos de agua se concentren en la conservación de los recursos, en establecer herramientas de manejo del paisaje idóneas, etcétera, pero a la vez incentivar una producción y una agricultura sostenible, claro que podríamos pensar en unas mejores proyecciones. Viendo la agricultura como la fuente de alimento de la humanidad hacia el futuro, yo diría que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Yo veo a México, yo veo un compromiso, pero sobre todo mucha voluntad de hacer las cosas. Creo que tenemos que trabajar por esto. Los datos que dan de FAO ahí están, son muy claros. La población va a seguir creciendo y tenemos que hacer que la agricultura sea sustentable y pueda cubrir esas necesidades. Yo sí veo a México, no es un tema nada más de dinero, es un tema de voluntad y como parte, sin que suene político, pero hay que hacer las cosas. Hay que hacer lo que debamos hacer, no lo que queramos hacer. Bueno, por parte de nosotros en GENEC en México tenemos un compromiso que para en 2 años tengo que tener el 90% de local sourcing. Entonces, al menos tenemos un compromiso de que todo lo tenemos que hacer en México en un gran porcentaje. Dado eso, también tenemos ya el reto de poder buscar el abasto con agricultura sustentable. Yo quisiera tener los 30 años o 10 años de tiempo, pero creo que no va a poder ser. Nosotros tenemos que acelerar el tener agricultura sustentable en el abasto de las materias primas. Entonces, yo esperaría que en 3 años, 4 años podamos tener 60-70% del abasto de la cebada con agricultura sustentable. Y eso es lo que estamos trabajando en México. Para brindar un México mejor, tenemos que tener agricultura sustentable. I'm extremely optimistic. I think all these things happen unevenly in terms of, but should we think about a sustainable future 10 years out? Absolutely. There are already some places where the collective management is definitely sustainable, and I think that will happen more frequently. I think the market is forcing it. And I think everyone should be optimistic, in part because of the people in this room, in part because of what the Conservancy is and other NGOs are doing. There's clearly a recognition of the problem. The question is how to implement it at scale, and I think there's I have a lot of optimism that will happen. So we have about 8 minutes for questions from the audience, and I can't, it's very hard to see up here, so the individuals with microphones, if you could just, so I think we'll keep the structure the same as yesterday, if the panelists are okay with that, where we'll have 3 individuals ask questions, and then we'll turn it to the panel to answer them. And then we'll continue until we run out of time. If I may, here? Yes, stand up, please. Yes, thank you. Yes, my name is Maria Suez-Composas. I come from Canada, Brock University, Niagara region, very close to the Great Lakes. I teach Latin American history in the Department of History at Brock. So I just have 1, 2, 3 points to make.
I wonder where you see the fondos de agua in relation to the larger sector, which is extractive industries, which encompass agriculture and mining. So I think that in none of the things that I have seen here, I have seen the mining sector included as an important stakeholder. The second point is, in Spanish, we have el sector agropecuario, and I see you're talking about agriculture. But some of the information that you have provided and some of the numbers that you have provided also includes the pecuario, the ganadería. So is there a piece missing here that we should also take into consideration for the solutions and the medium and long-term planning? And the third one is the problem of deforestation. So here we are thinking about water, and we're talking about the páramos. I don't know how you say that in English, but above the 4,000 meters, 3,500 meters. And we're seeing a problem of deforestation in the páramo areas. So this takes me back to the mining sector. So where do you see the dialogue beginning with important stakeholders in this larger extractive industries economy? Thank you. So just real quick, I was instructed we should just do question by question so that we can make sure to end on time. So would one or more of you like to answer that question, and then we'll just keep going until we run out of time. Thank you, Maria. Agro and mining are absolutely linked from Netafim's perspective. We have actually the same division of products servicing both markets, both segments, the same products equally. And now that Netafim is also part of Mexichems since last year, we do have several programs of reforestation nearby mines. In one of them is in Guanajuato, actually. So great point to start to add more players into the discussion, absolutely. Today, I think we had a really nice startup conversation with the agro side of the business, but it's going to work if we pull other people. Let's do one more question. No, me parece muy interesante las reflexiones que ha hecho la persona María, y es efectivamente creo que el fondo o los fondos de agua deberían de canalizar esfuerzos para juntar más aliados. Y cuando hablo de aliados es que se hagan parte de las soluciones que ocurren en ese territorio. Por lo tanto, los fondos de agua deberían estar acompañados también de esas empresas que también ejercen actividades en sitios estratégicos, en ecosistemas estratégicos. Ese es un reto que tenemos y que definitivamente tenemos que trabajar. Es un caso palpable, por ejemplo, en Colombia. I think we're done. Do you have just 1 minute? I got the... María, gracias por tu participación. Comentarte, hablamos de agricultura, pero también hablamos de ganadería. No puede ir una cosa separada de la otra. Creo que tenemos que trabajar y generar agroecosistemas, sistemas agrosilvopastoriles, agricultura, bosque, ganadería. Hoy en Guanajuato estamos iniciando un proyecto, hace 2 meses lo iniciamos, para rehabilitar las praderas, los agostaderos del norte del estado, para poder concentrar ahí, obviamente estamos hablando ahorita nada más bovinos y ovinos, y poder tenerlos en condiciones de buena alimentación, reproducirlos y poder aprovechar granos y forrajes que tiene el estado. Esto de alguna manera puede tener un fin, o se vería que es un fin totalmente económico, pero tiene un fin ecológico muy fuerte, tiene un fin de conservación. Esas praderas que yo les comentaba, que tenemos 1 millón de hectáreas deforestadas y desertificadas, esas vamos, obviamente no sé cuándo y ojalá pudiéramos llegar al 1 millón de hectáreas, pero estamos empezando hoy con 2.700 hectáreas. Se están sembrando pastos, la idea es que se capte agua, que no corra el agua, que se pueda infiltrar, que se puedan
conservar los mantos y bueno, esto no es un tema de corto plazo, pero estaremos trabajando muy fuerte con eso. So we're out of time. I've gotten the hook from behind the screen. So before we end, I just want to first say I just want to share Cole's last comment, which is, based on the conversation today, I am certainly deeply optimistic as well. I think this is a wonderful kind of group of people, the larger group here, working on a very important topic, and I think great progress is being made. And I also would like to deeply thank each one of you for coming today and sharing with all of us your views on this topic. So thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Ahí están. Y el último mensaje es poderoso. Esperamos qué mejor lugar que aquí, qué mejor tiempo que ahora para que empiecen estos cambios tan necesarios. Ojalá así fuera. Bueno, entonces vamos a contar hasta 3 para sincronizar la sonrisa y que nadie salga viendo el celular o viendo al cielo. Venga, listos. 1, 2, 3.